A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie. Vamos varios meses viviendo una situación que cambió de pronto nuestras vidas y ha marcado un antes y un después. Pero necesitamos analizar cuál ha sido el tratamiento, la evolución y cómo es la situación actual de la enfermedad que ha marcado nuestras vidas. Y para esto nos acompaña el doctor José Vergara. El doctor José Vergara es médico internista y médico especialista en cuidados intensivos, jefe de cuidados intensivos del Hospital Luis Bernays en la ciudad de Guayaquil, jefe de medicina crítica y terapia intensiva del Hospital Guasmo Sur de la misma ciudad. Doctor Vergara, muchísimas gracias por acompañarme. Buenos días, Marjorie, gracias por la invitación. Doctor Vergara, quisiéramos entender, más allá de los mitos y las redes sociales que han hecho un gran trabajo en dos sentidos, nos han informado pero también han desinformado muchísimo. Quisiéramos entender cómo ha sido poder hacer la trazabilidad de lo que ha sido todo esta pandemia para entender nuestra situación actual. Entonces quisiera que usted me empezara comentando desde el día 1, porque además sabemos que usted fue quien diagnosticó a la paciente conocida como la paciente índice o paciente cero. Bueno, escucho entrecortado, pero entiendo que me estás planteando un poco la evolución que pasó acá en Guayaquil desde el día 1 o cuando se hace el diagnóstico del caso índice o caso cero también conocido. De acuerdo. Es importante, antes de comenzar a contarte un poco nuestra experiencia, aclarar lo que significa caso índice o caso cero. Perdón. Caso índice o caso cero significa primer paciente diagnosticado y confirmado. No significa que sea el primer o único caso que haya habido. Simplemente le tocó ser el caso que se diagnosticó y se confirmó. Es importante entenderlo y hablarlo de esa manera porque la persona identificada como caso índice en Ecuador y específicamente en Guayaquil venía viajando de un país donde había la epidemia, la pandemia, y venía con más de 100 personas en el mismo avión. Ergo, probablemente hubieron más pacientes que no se diagnosticaron porque o no llegaron a la atención o tuvieron una forma leve o simplemente no se diagnosticó. El caso es que esta paciente que llega al país era una paciente ecuatoriana, una persona ecuatoriana que vivía en Europa, España específicamente, y como todos los ecuatorianos estamos en algún momento fuera del país, cuando volvemos a nuestra casa, lo primero que queremos hacer es visitar a todos y cuantas personas podamos, familias, amigos, conocidos, etc. Y obviamente queremos estar en todos los lugares que extrañamos, que queremos ir a la costa, que queremos ir a la sierra, que queremos ir a tal o cual lugar. Te pongo este escenario porque eso nos ayuda a entender la magnitud del problema. Esta persona estuvo en contacto con muchas personas en muchos lugares. Y finalmente cuando estaba sintomática, es decir, cuando ya tenía síntomas de una gripe cualquiera, fue atendida en varios lugares y claro, en ese momento nadie pensaba en la posibilidad de este problema. De acuerdo. Eso también entre comillas porque quienes veníamos escuchando las noticias claramente sabíamos desde diciembre mismo lo que estaba pasando en China, luego en Italia y luego en España.
así que obviamente las personas que la atendieron inicialmente no tuvieron el nivel de alarma necesario que hubiese podido ayudar a un diagnóstico más precoz, porque ella llega a mitad de mes y el diagnóstico confirmatorio se hace el 29 de ese mes, o sea, 15 días dando vueltas y con síntomas, de acuerdo a lo que yo pude investigar en la historia clínica, y llega a una clínica privada, se confirma el diagnóstico y ahí es derivada al Hospital General Guasmosur, que era el que estaba inicialmente habilitado para recibir estos pacientes. De acuerdo, el hospital estaba, ¿qué significa que estaba habilitado cuando sabemos que desde la política pública no hubo una preparación a nivel nacional? Si además existieron médicos que la tuvieron en consulta previamente y no lo supieron diagnosticar. ¿Ha cambiado la situación de los médicos en ese momento ahora, 3 meses después? Nuevamente no te escuché bien, pero lo que sí te alcancé a escuchar es qué significa habilitado. Te puedo explicar que nuestro hospital, desde un mes antes de que viniera el primer paciente al país, estábamos ya con un área preparada, porque ya sabíamos que íbamos a ser designados en el hospital de derivación y por gestión propia, no una cuestión ministerial, ya estábamos listos con un área específica, con médicos específicos, con enfermería específica, con terapistas respiratorios específicos designados para cuando aparezca el primer caso en un área específica del hospital, con equipo de protección adecuado, en cantidad suficiente, de acuerdo a lo que preveíamos que pudiese suceder. Y como siempre, lo que se prevé quedó muy corto a la realidad que se vivió, que fue obviamente desastrosa. El día de hoy hemos visto a través de redes sociales y medios de comunicación cómo se ha ido dando el avance respecto a la medicina y cómo la ciudadanía también ha avanzado en el cuidado. ¿Qué nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas tenemos hoy en día para controlar el COVID? Con respecto a las herramientas diagnósticas, eso no ha cambiado, ¿no? Existe la prueba PCR y la prueba de anticuerpos. La diferencia está en que la PCR es la identificación temprana de la presencia del virus en la parte respiratoria alta, faringe y fosas nasales. Es decir, que si una persona se presenta con síntomas o existe una campaña por parte del Ministerio de realizar pruebas a un grupo de personas, sintomáticas o no, y le hacen la prueba de PCR, usted puede identificar a las personas que tienen la presencia del virus, tengan o no tengan enfermedad. De este grupo de personas pueden, obviamente, un menor porcentaje desarrollar la enfermedad, y de este porcentaje que desarrolla la enfermedad, un pequeño porcentaje lo desarrolla en forma grave. Ahora bien, mientras más pruebas se realicen, más cantidad de personas infectadas habrá. Por eso es que hay que tener cuidado e interpretar delicadamente el hecho de que en el país X hay más pacientes que en el país Y. La pregunta es, ¿cuántas pruebas hace el país X y cuántas pruebas hace el país Y? Para su información, en las redes usted puede encontrar la cantidad de pruebas por millón de habitantes que se realizan en Latinoamérica, en América. Y el país que más pruebas realiza es Canadá, seguido por Estados Unidos, ¿sí? Y de ahí países donde Perú, México y Brasil están entre los países latinoamericanos que más pruebas realizan. Es decir, nosotros estamos muy por debajo de los primeros 10 países que realizan pruebas por millón de habitantes. De ahí entonces que usted puede ver que hay países latinoamericanos que tienen mucho más casos. Por ejemplo, Argentina y Chile realizan menos pruebas que nosotros, por ejemplo. Bueno, Argentina, Bolivia, Paraguay menos pruebas que nosotros, Chile más que nosotros, México más. Entonces, Perú más. Por eso entonces podría eso explicar por qué en estos países hay muchos más casos que en el nuestro.
no que identifiquemos, porque usted debe entender de que solo se dice hay tanto número de pacientes cuando las pruebas son positivas. De acuerdo. El día de hoy en Ecuador, estadísticamente tenemos 48.490 casos confirmados, 4.910 que se han recuperado y 4.007 muertes. Estas cifras tenemos que multiplicarlas por algún valor para sentir que estamos hablando de cifras reales, o cómo debemos verlos como ciudadanía. Bueno, mire, es súper interesante, porque si usted se va a los números básicos, elementales, puede decir que la mortalidad en Ecuador está alrededor del 10%. Y eso cualquiera se podría alarmar. Si usted busca los pacientes graves y ve los pacientes que se mueren, esa mortalidad es muy alta, muy elevada, mucho más que eso. Pero eso es en función del número de diagnósticos. Si uno analiza la información que está en el registro civil, donde dice que en el mes comparativo de un año y otro hay más de 14.000 muertes de diferencia en el periodo, en estos 3 meses en Guayaquil, usted podría decir, entonces son 14.000 los muertos. Entonces claro, puede decir, si ustedes tienen 40.000 y tienen 14.000 muertos, digamos que el 90% de esos muertos son por COVID y el otro 10% son de no COVID. Las cifras serían alarmantes y sensacionalistas. Y cuando no tienen un buen manejo por las redes sociales, que realmente son desastrosas, esto se vuelve toda una locura. Ahora, si uno analiza el número, el porcentaje de pacientes testeados y positivos y lo hace una proyección hacia la población que tiene, entonces la mortalidad, la letalidad en general de la enfermedad está alrededor del 1% y menos. El tema es que lo que hay es lo oficial, entonces por eso es que hay que tener cuidado con las interpretaciones. Se calcula que en Guayaquil el 70% de la población ya tiene anticuerpos, así ya tiene contacto, ¿sí? Se ha producido la famosa inmunización en grupos o rebaños, como algunos llaman, que simplemente es el resultado de que no se respetaron las medidas de aislamiento y que de alguna manera en algún momento se estuvo en contacto con el virus. En la ciudad de Quito hemos sentido un poco esta falsa sensación de seguridad, pues que hoy nos está pasando la factura en el número de contagiados y esto alarma un poco a la ciudadanía. El nivel de contagios es exponencial, de lo que usted conoce, porque lo escuché en una entrevista como el R0, ¿es mayor o menor con el tiempo? Es decir, con el tiempo nosotros tenemos la percepción como ciudadanos que la capacidad de contagiarse es menor, cuando quizás, si esto además es exponencial, podría ser mayor. ¿Cuál es la realidad respecto al nivel de contagio que teníamos a un inicio y al que podemos tener ahora? La probabilidad de contagio era mucho mayor al inicio, ¿sí? Este es un virus nuevo y que como tal altera o golpea o se manifiesta mucho más rápidamente en las personas que no hemos tenido nunca contacto con él. Es un virus nuevo, tomó por sorpresa a todo el mundo. Ahora bien, a medida que pasa el tiempo y hemos aprendido a manejar mejor la situación, la mortalidad ha caído, eso es cierto, y también a medida que ha pasado el tiempo y el contacto con el virus ha sido ya más prolongado, usted va a ver que cada vez hay menos números de pacientes que se presentan a los hospitales. En Guayaquil, en las últimas 2 semanas, hemos tenido en uno de los hospitales en que yo estoy, apenas 4 ingresos, 3 de los cuales son fuera de Guayaquil. Es decir, el número ha caído mucho de atención, de ingreso a terapia intensiva, ¿sí? No a la atención de la emergencia. De acuerdo. Y eso es producto del contacto y de la relación del virus con los humanos. ¿Qué sucede cuando esto es nuevo? Sucede lo que pasó en Wuhan o en la Lombardía en Italia o en España o en Guayaquil, que fue exponencial la presencia de pacientes nuevos y que acudían al hospital y que claramente superaron la capacidad de atención del sistema de salud, que ya de por sí es débil en Ecuador. ¿Qué sucede en el resto de ciudades? Digamos Quito, Cuenca, Esmeralda, Santo Domingo. No hubo ese ascenso rápido de pacientes.
pero están llegando igual a su capacidad máxima de atención. Usted ve las noticias en televisión y dice, los hospitales están al 95% acá. O ya están saturados. No tuvieron el pico, pero lentamente llegaron igual a su máxima capacidad. Con una ventaja, que al no tener el pico, se llega al 90% de su máxima ocupación, pero no hay tantos pacientes sin atender como lo hubo en Guayaquil, donde fue explosivo el contacto con el virus. A veces escuchamos en grupos de amigos, o leemos en chats, o inclusive en medios más cercanos con familiares, como ya estamos un poco cansados, queremos o pensamos, llegamos a pensar, preferiría contagiarme rápido y salir de esto rápido para estar más tranquilo. ¿Pensar esto es correcto? No te escuché muy bien el tema. Me pareció escuchar que a veces uno, como está cansado del aislamiento, dice, bueno, prefiero contagiarme y ya está rápidamente. De acuerdo. Bueno, si tú recuerdas, los abuelitos cuando estábamos en la escuela y había un compañerito con paperas o varicela, las abuelas le decían a mamá, envía nomás el bebé a la escuela, que es preferible que le dé ahora y no posteriormente. Ese es el famoso inmunidad de rebaño, ¿sí? Que vaya y se contamine. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un virus nuevo y optas por este tipo de estrategia? Que al ser nuevo van a ser muchas las personas que se contagien, porque no hay una relación entre el virus y el ser humano, nuevo, y va a, aunque sea muy poco el porcentaje de personas que se enfermen gravemente, cuando tú dices, bueno, es poco el porcentaje, ¿qué porcentaje es? Más o menos el 2%. Ah, no es mucho. Bueno, 2% no es mucho, pero 2% de 1 millón ya es un número considerable. Y si tú piensas que tu sistema sanitario, débil de por sí, que no está preparado, y le llegan de la noche a la mañana 1000 personas, entonces esto fue terrible. Y ese es el riesgo de que la gente salga y no se proteja, porque no tenemos capacidad de atención. Realmente, mientras más el número de población, aunque tengas un número de camas aceptable para atender la normalidad de los pacientes graves, en una pandemia no alcanza. Peor en un país donde directamente no es aceptable. Es deficiente. También, a pesar de que es una enfermedad viral, existe el miedo, o quizás es un mito a través de las redes sociales, de tener nuevos episodios de contagio en los mismos pacientes. ¿Esto es posible o ya se descartó totalmente esta posibilidad? El contacto con el virus, ¿sí? Cuando entras en contacto con un virus, hablemos específicamente ahora del SARS-CoV-2, pueden pasar varias cosas. La primera, que entras en contacto y que tienes inmunidad innata, es decir, que vaya y pase, no te pasó nada. Lo segundo es que tengas contacto con el virus y que te dé la enfermedad, y que la enfermedad tenga una amplia gama de manifestaciones, desde una gripe leve hasta algo grave que te lleva a cuidados intensivos. En cualquiera de las condiciones que te he mencionado, tu cuerpo, al entrar en contacto con el virus, tiene una respuesta inmune, ¿sí? Y esta respuesta inmune es la generación de anticuerpos. Pero la generación de anticuerpos no es la única respuesta inmune. No es la única respuesta inmune. Es una parte de ella. Está la inmunidad celular, que no se mide en los exámenes de laboratorios convencionales, y dentro de la respuesta de los anticuerpos tan queridos que todo el mundo se quiere hacer, no se miden todos los anticuerpos, se miden básicamente dos, la IgM y la IgG, pero también hay otros anticuerpos que no se miden en los laboratorios que también te generan defensas. Ahora bien, dentro de esta generación de la defensa que te ha dado el contacto con el virus, todavía no sabemos si esa respuesta y esa defensa que ya tenemos nos deja inmunidad de por vida. No sabemos cuánto tiempo va a estar esa respuesta de defensa. Lo que sí es cierto, es decir, no sabemos si es 6 meses, 1 año
5 años, 10, 20 o toda la vida. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, en este caso, yo ya tuve la enfermedad, estuve ingresado en terapia intensiva, salí, me medí anticuerpos, doné plasma y estoy atendiendo pacientes y sí, estoy seguro de que no me va a volver a dar, al menos en este momento no me va a volver a dar. Es decir, no sé cuánto tiempo voy a estar con defensas, pero en este momento seguro que la tengo. Y el problema es que no sabemos si es persistente o temporal. De acuerdo, doctor. Los seres humanos somos animales de manada y esto tiene un esquema en cómo se ha de convivir o cuál es los seres humanos somos el resultado de esta animalidad, es decir, nos es tan difícil estar aislados y en confinamiento, nos están pidiendo algo antinatural o es perfectamente posible. Disculpa, Marjorie, no te escuché absolutamente nada. De acuerdo. Quería preguntarle, en la condición de seres humanos que estamos acostumbrados a vivir en manada y con multitudes, ¿es algo natural el que nos pidan que estemos sin contacto y aislados o sí podemos hacerlo? Lo lamento mucho, no te escuché. Los seres humanos estamos acostumbrados a estar en contacto, a estar en relación con demás personas. Somos animales de manada. Entonces nos parece extraño que nos pidan que nos aislemos y por eso quizá no lo hemos logrado y hoy en día tenemos cifras alarmantes, sobre todo en la ciudad de Quito. Bueno, te cuento que con respecto a eso, definitivamente para otras sociedades, no la nuestra, no la latina, el estar con distanciamiento de repente no impacte tanto. Igual hay un impacto en lo psicológico. Para nosotros, para mí en especial, de no poder saludarme con un abrazo, un apretón de manos o un beso con una persona amiga o amigo es terrible. Ahora bien, inclusive estaba pensando, había hablado con la gente de marketing de mi clínica en hacer un video justamente que tiene que ver con esto de encontrarse en una esquina algunas personas y que han tenido COVID. Porque sencillamente con las personas que han tenido COVID, mis amigos, y yo me veo, mis amigas, yo me saludo y no voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque los dos ya tuvimos, no tenemos riesgo. El problema es no hacerlo con la persona que no se sabe si lo tuvo, porque entonces uno sería un riesgo para ella. Gracias, doctor. Y cuando uno dice, uno es un riesgo, hay que tener cuidado, porque si ya tuviste y ya no tienes virus, no eres infectante, no eres infectante. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el mensaje final, doctor, para la ciudadanía? ¿Perdón? Un mensaje final cortito para la ciudadanía. Un mensaje final para la ciudadanía que nos escucha. No, el mensaje definitivamente a la ciudadanía, más allá de, digamos, de la sensación de que yo me puedo saludar con un abrazo, con un beso con amigos y amigas que ya han tenido COVID, es que obviamente si no conoces la situación del otro no lo debes hacer igual. Yo creo que hay una condición social y las indicaciones de las autoridades no son a las personas, sino a la sociedad. Por lo tanto, hay que tener cuidado con respecto a la interpretación de esa limitación. Es decir, a mí ya me dio, a ti ya te dio, entonces a mí qué me importa lo demás. No, nos pertenecemos a una sociedad. Somos sectarios, somos gregarios, pero pertenecemos a una sociedad y debemos vivir en comunidad con la sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo conmigo en este día. Nos ha acompañado el doctor José Vergara Centeno, médico internista y médico especialista en cuidados intensivos. Y amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Los desafíos en este tema para nuestro país son enormes y nos competen a todos. Ecuador empieza en cada uno de nosotros y no podemos eludir nuestra responsabilidad individual, familiar, institucional y colectiva en este proceso. Los abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.